Amados y amadas, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y tal como prometí, estoy enviando este mensaje titulado Preparándonos para lo que se viene. Preparándonos para lo que se viene. Estoy grabando este mensaje en la madrugada del domingo 21 de agosto del año 2022 para que usted lo vea, ¿cierto? Este día domingo como culto virtual que voy a enviar. Entonces, la reflexión es que nada es casualidad, en mi opinión, nada es casualidad, y Dios está permitiendo por segunda semana consecutiva que tengamos este tipo de mensaje que yo le llamo un mensaje evangelístico muy necesario para los tiempos que estamos viviendo. Por distintas razones no nos hemos podido congregar presencialmente. Esta es la segunda semana, por lo cual estoy enviando este mensaje grabado, ¿cierto? Un culto virtual que yo le llamo. Y la idea es que usted lo pueda compartir con la persona que el Señor ponga en su corazón y que usted lo pueda escuchar, lo pueda tomar, lo pueda hacer suyo, la palabra que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y como señalé en el mensaje anterior, lo importante no es el mensajero, en este caso me toca hablar a mí, pero lo importante no es el mensajero, es el mensaje. La palabra, como decía el apóstol Pablo, la palabra del Señor no está presa. El mensajero puede estar preso, el mensajero puede estar enfermo, pero la palabra del Señor y el poder de su palabra no están presos. Entonces, con esa fe estoy enviando este mensaje, con que la palabra del Señor sea impactando tu vida. Este mensaje va para muchos cristianos que llevan años en la fe y quiero que entiendan la idea que ese es tiempo de despertar. No lo vea como un mensaje, no busque entenderlo a través de un estudio teológico o un estudio sistemático, sino que vea un mensaje evangelístico y recíbalo como es, un mensaje evangelístico. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha iglesia, hay muchos cristianos que tienen muchos años en el Señor, hay muchos hermanos y hermanas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero que permanecen dormidos y que no se van a dar cuenta cuando lleguen ciertos eventos, cuando sucedan frente a sus ojos ciertas cosas, van a estar durmiendo y repitiendo una frase que en mi opinión es mediocre y que llevan años diciendo, no, si, bueno, no voy a decir la frase para no generar problemas, pero en mi opinión es mediocre cuando uno se justifica a cuando el Señor nos llama a despertar. Si el Señor te llama a despertar, no hay otra lectura, hay que despertar. O sea, si el Señor te dice despierta, la alternativa es despertar. Si sigues durmiendo, no te va a llegar el mensaje del Señor. Y también por fe creo que lo van a ver muchas personas que no tienen una relación con el Señor y espero que este mensaje sirva para que tú puedas ir a Cristo, no a una religión, sino para que tú puedas ir a Cristo porque las religiones no salvan y lo que viene es duro, los tiempos que se vienen son duros y una religión nos salva. Yo no entro al cielo por ser católico, ni entro al cielo por ser evangélico, para tocar el debate que divide a los hombres. No, tú entras al cielo porque tienes una relación personal con Cristo, porque recibiste a Cristo en tu corazón y porque te dejaste ser transformado por Dios, por su Espíritu Santo. Lo mismo digo que si tienes ideologías, ve este mensaje sin ideologías, porque en mi opinión la perdición de muchos cristianos y de muchas personas que no conocen a Dios son sus ideologías, porque la instrucción bíblica es que el Señor esté por sobre todas las cosas y muchas veces el cristiano pone a la ideología acá y pone al Señor acá, para que usted lo pueda entender. Y eso no va a fluir, por eso quiero que saques para que este mensaje te pueda llegar, que saques tus ideologías, que saques tu,
lo religioso que de pronto nos convertimos los mismos cristianos que nos ponemos medios religiosos, y que tomes este mensaje como un mensaje a tiempo que el Señor quiere que tú escuches a tiempo, no cuando ya no sea el tiempo. Es un mensaje urgente. Entonces, preparándonos para lo que viene. ¿Estamos en un periodo apocalíptico? Sí, estamos en un periodo apocalíptico. La palabra del Señor se está cumpliendo día a día. Antes o en una década atrás pasaban meses para que los cristianos dijéramos, mira, sucedió esto. Hoy día, todos los días suceden cosas que nos están llamando. Las noticias nos están predicando porque en diferentes lugares del mundo todos los días ocurren muchas cosas que nos llaman a despertar. Entonces, quiero partir diciéndote que no falta ninguna profecía por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, quiero partir dándote un mensaje maravilloso para que usted no diga, este pastor está o este predicador está solamente metiéndonos miedo. No, te parto con la mejor noticia que tú puedes haber escuchado en tu vida. El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. No hay ninguna profecía que falte por cumplirse para que suceda el arrebatamiento. Está todo dado para que el arrebatamiento venga. Es decir, el próximo evento que nosotros esperamos como cristianos es el arrebatamiento de la iglesia. Las profecías que faltan se van a ir cumpliendo una vez que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Lo he explicado en muchos sermones y lo voy a profundizar en otro momento para no irme del tema que dice preparándonos para lo que viene. Entonces, la misión de una atalaya, ¿cuál es? La palabra de Dios, habían atalayas, ¿cierto?, que avisaban cuando el enemigo venía. El atalaya tiene que ser una persona que avise, un centinela, una persona que diga, viene el enemigo, hay que luchar, hay que combatir, porque las fuerzas del enemigo vienen. Espiritualmente es lo mismo. Dios levanta atalayas y esos atalayas hay muchos atalayas en el mundo que están diciendo, las noticias se están predicando, los eventos que están sucediendo en el mundo nos están hablando y es tiempo de que la iglesia despierte y es tiempo de quien no tiene a Cristo venga a Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas que se vienen van a ser fuertes. Entonces, yo como atalaya, ¿cierto? Digo esto no por un tema de soberbia o de orgullo, lo digo porque muchos hermanos me han dicho con mucho amor y con mucho respeto que cumplo un rol de atalaya y yo lo acepto, no por orgullo, lo acepto porque sé que invierto muchas horas en preparar mensajes de aviso bajo esa perspectiva o bajo ese análisis, sí estoy cumpliendo un rol de una persona que avisa o de una atalaya, y lo que yo hago trato de ser prudente, porque yo podría dar un mensaje más fuerte, pero quiero tener prudencia para que usted vaya analizando las cosas y las vaya digiriendo de buena forma. Entonces, la misión de una atalaya es compartir las noticias que están sucediendo, obviamente bajo una perspectiva bíblica, que es lo que nos convoca a nosotros. Entonces, el mundo, iglesia, está muy cerca de enfrentar una catástrofe. Estoy dando noticias antes de entrar en el mensaje preparándonos para lo que se viene. El mundo está muy cerca de enfrentar una catástrofe nuclear en Europa. Putin, presidente de Rusia, llamó a Emmanuel Macron, presidente de Francia, para manifestarle la preocupación por la planta nuclear, que la voy a leer, de Zaporilla. Por esa planta nuclear, Putin manifiesta su preocupación. El motivo de su preocupación es que las fuerzas de Ucrania y Rusia, en una guerra que aún sigue, no porque los noticiarios no partan como cuando se inició la guerra, las noticias, los canales estaban todo el día hablando de la guerra y teníamos todos los días comentaristas, expertos internacionales en los noticiarios de cada estación que veíamos acá en Chile. Le quiero recordar que la guerra sigue, lo único que hoy día no se enfoca porque ya normalizamos la guerra, normalizamos los muertos, normalizamos las personas que salen de Ucrania,
huyendo de una catástrofe. Lo normalizamos, ya pasó a ser parte de nuestra normalidad, es decir, no es nada nuevo ver que se sigan matando. Entonces, el motivo de la preocupación de Putin es que las fuerzas de Ucrania y Rusia eh, están batallando en las cercanías de esta planta nuclear y hay misiles y bombas. Y si por cualquier detalle un misil cambia de dirección o una bomba, se puede generar una catástrofe de proporciones y la radiación afectaría a muchos países de Europa. Estos son análisis de personas especializadas. Aparte, me preocupa mucho el pacto que hay entre Rusia y China. Rusia y China, dos potencias mundiales, tienen un pacto de ayuda mutua. Putin advirtió que él está en condiciones de usar bombas nucleares, eso lo dijo hace varios meses atrás, y él no lo descarta, él dice que eso es algo que él puede usar y que lo tiene ahí a mano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo, comillas, abro comillas, el mundo está al borde de una catástrofe donde podrían morir millones de personas. El señor Pompeo, este personaje importante en Estados Unidos, señaló que Estados Unidos podría entrar en guerra simultáneamente con Rusia y con China. En Estados Unidos, como lo he compartido antes, están enseñando por la televisión abierta qué hacer en caso de un ataque nuclear, de qué forma de defenderse. Con esas noticias entro al mensaje de hoy día. Los versículos que voy a tomar para este mensaje se los voy a leer. Son Mateo capítulo 24, verso 21 al 22. Dice así: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Está hablando la palabra del Señor, ¿ya? Para que usted no diga, pastor, usted está asustando a la gente. No, estoy leyendo la palabra del Señor. Si le genera problema, ore y que el Señor le muestre por qué es tan fuerte esta palabra. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Verso 21 de Mateo 24, verso 22. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Es decir, hay una esperanza para las personas que tienen a Cristo, las personas que recibieron a Cristo, las personas que aceptaron el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Otro texto bíblico por el cual estoy haciendo este mensaje, Mateo 24, versos 12 y 13, dice así: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Ahí tiene que poner atención. Ahí la palabra está hablando y las noticias nos están hablando. El amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, verso 37 al 39, otro texto que consideré para hacer este pequeño mensaje evangelístico. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Si usted me pregunta a mí hoy día, yo pondría, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el arrebatamiento de la iglesia, la aparición del anticristo, el nuevo orden mundial sobre la tierra y la gran tribulación. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y el último versículo que consideré para este pequeño mensaje es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Las noticias.
Las noticias de hoy están diciendo eso. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Las noticias. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Las noticias. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus enemigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, bajo esos versículos que cité, bajo esos textos bíblicos, entro al tema preparándonos para lo que se viene. Iglesia, mientras esperamos el arrebatamiento de la iglesia, nos está tocando y nos va a tocar ver un mundo sin ley. Un mundo donde todo va a estar permitido. Entonces, cuando veamos eso, claramente nosotros nos entristecemos, pero también debemos llenarnos de gozo porque nuestra redención está cerca, porque el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Los hijos de Dios no debemos temer porque vivimos por fe. Y al ver las cosas bajo la óptica de la fe, nos va a librar de los temores que el mundo va a ver porque vive sin fe. Pero es importante que sepamos que vamos a ser sacudidos para ver quién es quién. Es decir, Dios necesita sacudirnos para saber quién es quién. Porque siempre hemos compartido que las iglesias están llenas, pero asistir a una iglesia no asegura que uno llegue al reino de Dios. Lo que asegura que uno llegue al reino de Dios es obedecer los mandamientos, tener lo que la palabra habla de esta sabiduría que nos hace tener un temor de Dios, ese temor, a lo santo del Señor, ¿cierto? No es un temor de que Dios es malo, no, un temor porque estoy ante un Dios santo, un temor justo, un temor con sabiduría. Eso nos salva. Entonces, Dios nos va a sacudir. Es importante que sepas, Dios te va a sacudir. Si eres cristiano, si eres cristiana, Dios te va a sacudir. ¿Por qué? Porque nos va a sacudir a todos para ver quién es quién. Para ver quiénes son los que han renunciado al mundo y a sus placeres. Porque yo no puedo permanecer en Cristo y a la vez tener un pie en el mundo y en los placeres del mundo. Es decir, un ejemplo de muchos que podría dar, yo no puedo seguir al Señor si soy casado y mantengo una relación sentimental con otra persona fuera de mi matrimonio. No estaría calificado para seguir al Señor. El Señor necesita saber quiénes son los que caminan dejando marcas eternas. Marcas eternas las puedes dejar tú cuando a una persona que simplemente está decepcionada de la vida, una persona que está decepcionada del mundo, una persona que está en medio de una depresión, tú vas y le compartes, ¿sabes qué? El Señor te ama. Y la palabra dice el salmista, que, wow, es tremendo ese salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos. El Señor te conoce desde antes de que fueras concebido. Y eso es maravilloso decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios te tenía un nombre, Dios te conoce completamente. Y esa noticia puede provocar en esa persona un cambio y tú estás dejando marcas eternas cuando tú compartes la verdad del Evangelio, de las buenas noticias. Y el Señor nos va a sacudir también para saber quiénes son los que buscan a Dios. Entonces existe un problema y ese problema voy a leer, voy a abrir comillas para leer, me tocó escuchar eh, una profeta de Dios que expresa lo siguiente. Esta profeta dice, el Señor dice, abre comillas, voy a leer,
Y antes de leerlo, si tú tuviste mala experiencia con un profeta del Señor, no significa que todos los profetas son malos. O si tú tuviste mala experiencia con un doctor que no te dio un diagnóstico acertado, no significa que todos los doctores son malos. Si te tocó un mal pastor, no significa que todos los pastores son malos. Considerando, haciendo ese análisis, abro comillas. Esta profeta dice, el Señor dice, mis hijos ven el caos que se desarrolla en el mundo, pero no reaccionan. Siguen actuando como si todo estuviera en calma, y comparto perfectamente lo que está manifestando. Siguen actuando como si todo estuviera en calma, como si estuviéramos viviendo el año 1980 y estuviéramos después de la iglesia participando en un cafecito de coinonía entre los hermanos. No, ahí estás mal, estás equivocado. Se dejan llevar por la corriente de la vida sin entender que se viene la hecatombe y ya nada va a ser igual. Ustedes duermen, hijos. ¿Cuándo van a despertar? Cierro comillas, era lo que dijo esta profeta y vuelvo a tomar el mensaje. Muchos cristianos se han enfriado y han dejado entrar la contaminación a sus hogares. ¿Por qué? Porque al vivir un evangelio liviano, creen que uno puede llevar una relación con el Señor aunque el hogar esté contaminado con diferentes cosas que son de esta corriente del mundo. Entonces, muchos cristianos andan ciegos sin prestar atención a lo que sucede. Entonces, iglesia, les doy mi opinión en relación a esto. Nada va a ser igual. Las cosas van a seguir cambiando y todo se va a acomodar a un mundo sin regla. Ese es el mensaje, este es el fondo del mensaje de hoy día. Las cosas van a seguir cambiando y todo, amado, amada, todo se va a acomodar a un mundo sin reglas. Estamos en esto, le aviso que estamos en esto. La palabra pecado está siendo borrada de las mentes que no quieren saber cuál es la verdad, porque es más fácil vivir en este mundo del cristianismo de los años 80, donde las cosas estaban en calma, donde podíamos hacer estas onces o estas completadas para que los hermanos puedan compartir. Las cosas cambiaron. Imagine un mundo sin ley donde todo está permitido. Es tremendo, es terrorífico, en donde los malos serán los buenos y los buenos serán los malos. La palabra del Señor lo dice en Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y ese tiempo lo estamos viviendo. Lo que es bueno para la gran mayoría del mundo es malo, y lo que es malo para las personas que aman al Señor y respetan la palabra del Señor, lo que para esas personas es malo, para el mundo es bueno. Entonces estamos en un problema grave y los cambios que se vienen tienen que ver con la abolición de las leyes divinas, y eso es tremendo, iglesia, eso es terrorífico. Eso provocará un desorden y una contaminación nunca antes vista sobre la tierra. Y para eso nosotros tenemos que estar fuertes y tú tener la claridad que te va a tocar vivir eso. Porque si tú no lo tienes claro, cuando llegue te va a botar. Entonces, si usted no está firme en el Señor, y la clave es que esté firme en el Señor, no que esté firme en sus conocimientos ni en su inteligencia. Si usted está firme en el Señor, si usted no está firme en el Señor, no va a resistir lo que viene. Por eso yo le llamo hoy día y le suplico que vaya al Señor y que se fortalezca en el poder del Señor. Es tiempo de volver a aferrarse a Dios. El tiempo de reaccionar para ir a Dios es ahora, no cuando todo sea sacudido, porque cuando todo sea sacudido no vas a poder actuar.
Hay que prepararse antes de modo que cuando llegue la prueba puedas resistir, tal como pasó con la pandemia. El mundo, había una antigua normalidad hasta que llegó la pandemia y después de la pandemia empezó una nueva normalidad. La antigua normalidad nunca más la vas a poder vivir porque estamos viviendo la nueva normalidad post pandemia. Entonces, las cosas que vienen, lo ideal es que no te tomen como la pandemia, para que no te voten. Muchas iglesias perdieron fieles, muchos cristianos se perdieron, muchos cristianos volvieron al mundo porque no estaban preparados para una pandemia, porque culparon a Dios de la pandemia y simplemente se enojaron con el Señor y se fueron. Eh, y eso fue algo que les pegó a todos, desde el más firme hasta el más débil. Entonces, lo que tenemos claro nosotros es que el Señor nos ama. El Señor nos ama como un esposo que desea que su amada iglesia solo le pertenezca a Él, a Él. Y es importante que despiertes y veas cómo el pecado avanza, aumenta y destruye todo a su paso. El pecado, hago un pequeño alcance, le abre la puerta a todo tipo de enfermedades que a la larga se van poniendo incurables y que se van poniendo agresivas. La oscuridad se está oscureciendo más. Entonces, iglesia, para ir terminando, estamos en los días donde la noche viene sobre el mundo y los que son del día no deben dormir, porque cuando la noche llegue sobre el mundo va a dormir porque se va a normalizar estas tinieblas, va a normalizar esta noche eterna que viene sobre el mundo. Lo importante es que los cristianos no duerman. Solo los que son fuertes en Dios podrán seguir nadando contra la corriente. Los cristianos débiles van a ir caminando en dirección a Dios, pero al ver que vienen millares, multitudes, simplemente no van a poder ir contra la corriente y simplemente van a dar la vuelta y van a ir por esta avenida que dice Mateo 7, ¿cierto? Que dice que el camino del Señor es angosto, pero hay una avenida que lleva al infierno. Entonces el cristiano que está débil va a tomar, no va a poder ir contra esta corriente y va a transitar por esta avenida que lleva al infierno. Los débiles van a ser absorbidos por la corriente del mundo. Y triste, ¿por qué? Porque hay muchas iglesias que nunca han tocado estos temas, que llevan muchos años de tiempo de vida, estas iglesias, y no están advirtiendo lo que hay que advertir. Entonces me da mucho miedo por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, que van a estar débiles y no van a estar avisados o apercibidos de que se viene una oscuridad. Estamos en el comienzo del final. Estamos en el comienzo del final. ¿Cuál final? La decadencia extrema del hombre. Aquí estamos. Yo prediqué hace 4 años atrás o 5 años atrás sobre lo que en mi juicio era la última religión de esta generación o de este mundo, que era el hedonismo. Prediqué sobre el hedonismo y qué tremenda palabra nos entregó el Señor, porque eso me permitió poder resistir las cosas que están pasando, la avalancha de cosas que están cayendo sobre los niños, que son terribles, que gracias al Señor no me tocó vivirlas cuando yo era niño, pero que sí me da mucha pena y el Señor pone mucha fuerza en mí para luchar por esos niños, para que esta avalancha de cosas malas que les están enseñando no los destruya, porque si no los va a destruir. Entonces esa palabra fue tremenda y a mí me sirvió mucho, mucho, mucho. Espero que a ti también te haya servido. Estamos en el comienzo del final, la decadencia extrema del hombre. Esto es lo que estamos viviendo. Por eso, iglesia, te llamo y amado, amada que estás viendo este video, despierta, despierta. Se vienen los días difíciles de soportar. Días
que nunca antes se vieron sobre esta tierra, días peores que en los tiempos de Noé. Recuerden que la palabra dice que el Señor dice, como en los tiempos de Noé será mi venida. Lo prediqué la semana anterior. Estamos en días y vamos a ir viendo, en la medida que avancen los días, días peores que en los tiempos de Noé y días peores que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. También la palabra nos dice que como en los días de Lot será la venida del Señor. Los tiempos del justo que afligía su alma. ¿Y por qué el justo en los tiempos de Lot afligía su alma? Porque no podía soportar lo que escuchaba y lo que veía. Y estamos en eso. Voy a leer lo que escribí. Porque los hombres llenos de demonios serán como un pedazo de carne manejado por las concupiscencias de los corazones endurecidos por el pecado. Se comportarán como animales sin adiestrar, haciendo lo que sientan, porque de todas maneras todo estará bien. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo una sociedad que normaliza las cosas malas. Entonces, debemos levantarnos como una columna gruesa, esas columnas que no son derribadas cuando sopla un viento fuerte, sino columnas que resistan las tempestades que nos va a tocar vivir. Entonces viene desesperación sobre el mundo y la palabra del Señor nos habla de una tribulación. ¿Cuál es lo maravilloso de todo esto? Que Dios va a hacer diferencia. Dios va a hacer diferencia entre el limpio y entre el sucio, es decir, entre la persona que se ha limpiado, que ha luchado, que con esfuerzo, aunque se ha caído, se ha parado, todas las veces que le ha sido necesaria pararse para seguir luchando, para estar con el Señor. Esos son los limpios. Y el sucio, el que le gusta el pecado, el que promueve el pecado y el que se revuelca en el pecado y que invita a otros a revolcarse con él en el pecado. El Señor va a hacer diferencia entre el que está limpio y el que está sucio. Y un ejemplo es como sucedió en las plagas que cayeron sobre Egipto en los tiempos de Moisés, ¿cierto? En un lado, les recuerdo, en Egipto, de las fuentes de agua, de donde sacaban agua, salía sangre, y un poco más allá en el pueblo hebreo salía agua pura. Así nos va a proteger el Señor, así va a proteger el Señor a sus hijos en estos tiempos. Entonces nosotros tenemos la fe de Cristo y esa fe nos va a alejar de la desesperación, de esa desesperación que hablaban los versículos que le cité antes de empezar este mensaje. Y con eso quiero terminar el mensaje. Creo que es prudente. Pasamos los 30 minutos y mi idea era no pasar los 30 minutos. Lo más importante es que estamos con una esperanza que no tenemos que verla, que esto es para las generaciones futuras. No. Tal como hay una oscuridad que se está oscureciendo, tal como se viene una noche eterna, y donde van a pasar todas estas calamidades, hay una voz de esperanza en la palabra del Señor, que el Señor viene por su iglesia y a través del arrebatamiento y del rapto, el Señor va a sacar a la iglesia de un mundo que, léalo usted en Apocalipsis, la palabra habla de 21 juicios que van a caer sobre el mundo, que van a ser terribles, que va a haber una gran tribulación sobre el mundo, pero nosotros tenemos la esperanza de que el Señor mismo, al sonar de la trompeta, nos vendrá a buscar. Que el Señor te bendiga. Un abrazo con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.